En Juan 1:14 leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En muchas ocasiones, el cristianismo desarrolló debates diversos al inicio de la tradición cristiana para tratar de entender y de comprender cuál era la razón por la que Dios se había hecho carne. ¿Cuál era la razón por la que Dios había decidido renunciar a su estatus de divinidad, tal y como lo conocemos, y sin dejar de ser Dios, pero sí renunciando al estatus, toma cuerpo humano, toma una condición similar a los seres humanos? Pareciera ser que en algún momento, y esto es algo que causó una división muy profunda en las distintas doctrinas del cristianismo, y una división muy profunda entre el cristianismo y el judaísmo, es que justamente se llegó a pensar que Dios le había bajado 2 rayitas a su forma de ser. ¿A qué me refiero con esto? A que en el Antiguo Testamento nosotros interpretamos que pudiera ser Dios una persona extraordinariamente radical, terriblemente demandante de lo que Él quiere y de lo que Él está exigiendo. Creo que el término sería exigente. Dios es exigente en el Antiguo Testamento y Dios es ejecutador. Cuando alguien no se está sometiendo a su ley, cuando alguien no se está sometiendo a sus mandatos y a sus principios, pareciera ser que en ese momento Dios simplemente ejecuta al desobediente y ordena que eso se haga sobre aquel que no está entrando dentro del esquema de lo que Él está estableciendo como una doctrina o como un mandamiento. Cuando hacemos esta interpretación de Dios como una especie de policía de la moral, nos estamos alejando completamente de la perspectiva y la percepción que realmente Dios está tratando de mostrar a sus hijos, a su pueblo y de manera global a la humanidad. ¿Por qué? Porque este pasaje de Juan 1:14 es un parteaguas. Aunque sabemos que el nacimiento de Jesús resulta en sí mismo un misterio que en muchas ocasiones resulta ser irrisorio para muchas personas, el hecho de que el Verbo se haya hecho carne, valga la expresión, para otros más representó un conflicto y un parteaguas dentro de la tradición hebraica, dentro del judaísmo y dentro de lo que va a convertirse posteriormente el cristianismo. Juan 1:14 resalta esta realidad y dice: el Verbo, haciendo referencia a que el Verbo es Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Durante mucho tiempo el cristianismo debatió acerca de ¿a qué quería decir esto? ¿Qué quiere decir que el Verbo se había hecho carne? ¿Por qué este Dios supremo, creador del cielo, de la tierra, y que es terriblemente demandante y exigente, ahora se rebajaba a una condición humana? Durante los primeros siglos del cristianismo, el debate fortísimo medieval fue tratar de definir y tratar de entender esta condición que el apóstol Pablo irá denominando misterio de la piedad. ¿A qué nos referimos con esto? A que justamente el cristianismo perdió demasiado tiempo entre condiciones, herejías, solicitudes, pensamientos, doctrinas, reflexiones filosóficas para tratar de entender y de comprender qué quería decir esto de el Verbo se hizo carne. ¿Cómo era posible que Dios, siendo Dios espiritual, inmaterial y todopoderoso, ahora se resumía a una condición meramente del cuerpo humano? El cristianismo durante toda su historia ha tratado de definir el cuerpo humano como una situación de lo peor. Para corrientes religiosas dogmáticas,
tales como por ejemplo el docetismo o el gnosticismo y muchas otras corrientes místicas del cristianismo inspiradas y basadas en lo que se llamarán las religiones herméticas, el cuerpo será lo peor que el ser humano puede desarrollar dentro de su vida en la tierra, porque para algunos teólogos el cuerpo nos conectará con la vida material y la vida material per se considera dentro del esquema del cristianismo como algo negativo, como algo nocivo, como algo que no merece la pena ser considerado, porque los valores propios del cristianismo establecerán dentro de este esquema que pues lo valedero será lo intangible, el alma o en este caso el espíritu, y perderá una fuerza importante el cuerpo. Para algunos cristianos platónicos, como San Agustín por ejemplo, el cuerpo se convertirá en el vehículo del mal, mientras que el alma será la que se encontrará en una batalla encarnizada entre el cuerpo y el espíritu siempre tratando de seguir a Dios, el alma no sabiendo para dónde ir y el cuerpo siempre buscando el mal y buscando lo nocivo. El hecho de que en el cristianismo se asegure que el Verbo se hizo carne es, en cierto sentido, una ruptura en cualquier tipo de dogma que nosotros podamos entender o considerar. Por eso algunas de las herejías llegaron a asegurar que no, que Jesús no se hizo carne, sino que simplemente era una especie de reflejo, holograma o una entidad espiritual, pero que no era carne al 100%, porque ya lo dije, la carne es mala. Una lectura muy ligera y mal hecha del cristianismo paulino nos hará confirmar y nos hará pensar que el cuerpo es malo, que la carne es mala, por las mismas aseveraciones que el mismo apóstol Pablo hace acerca de que los que viven en la carne cosecharán muerte y estarán ligados al pecado, y es por eso que en Gálatas él menciona que hay un fruto de la carne, un resultado de andar en la carne, y se pensará que todo lo que tiene que ver con la carne estará vinculado siempre al mal camino, a la caída del ser humano o al pecado. Pero en este pasaje de Juan nosotros encontramos una condición bastante controversial que, repito, si no leemos con cuidado las cartas paulinas, caeremos en una especie de pensamiento donde creeremos que el cuerpo es algo malo, que la carne en sí misma per se es mala, cuando en realidad el Verbo se hizo carne. Y lo importante de esta encarnación es, repito, el misterio de la piedad. Pablo termina diciendo en la carta a Timoteo: grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, teniendo un pensamiento concordante con lo que está diciendo el apóstol Juan. ¿Y por qué menciona que es el grande el misterio de la piedad? Porque es un misterio de piadosidad, un misterio de benevolencia, un misterio de máxima expresión de amor, donde el ser humano termina igualándose a la condición divina y la condición divina igualándose a la condición del ser humano. ¿A qué voy con esto? Que Dios y el hombre, por primera vez en la historia del cosmos, están unidos por un vínculo, el cuerpo humano. Y Jesús está tratando de demostrar, a través de este vaciamiento de su divinidad, o de su estatus de divinidad, mejor dicho, Jesús está tratando de demostrar algo que el cristianismo y muy seguramente también el judaísmo ignorarán durante casi 2000 años. Y el mensaje de Jesús con respecto a la encarnación es que el otro importa, que ponerse en la condición del otro importa e importa mucho. Jesús no solo está tomando cuerpo para hacer un sacrificio, Jesús está tomando un cuerpo para ponerse a la par del ser humano, no solo entender su condición, sino decirle al ser humano: yo entiendo tu condición, entiendo por lo que pasas, entiendo por lo que vives, entiendo por lo que está ocurriendo en tu interior, en tus pensamientos, en tus circunstancias o en tu haber. Lo que Jesús está diciendo es: yo estoy entendiendo lo que tú estás viviendo. Durante muchos años, mis queridos escuchas, y por no decir siglos,
El cristianismo aseguró, sin una respuesta satisfactoria, que Jesús se hacía hombre simplemente para entender la condición del ser humano. Mis estimados escuchas, creo que eso no es así. Jesús se hizo hombre para decirnos: te entiendo, te comprendo, sé por la soledad que pasas, sé por el dolor que pasas, sé por la circunstancia difícil que estás atravesando, por la deuda, por la enfermedad, por el hijo que estás perdiendo, sé lo que estás pasando por el matrimonio que se está fracturando y se está perdiendo, sé lo que estás pasando por el padre que está perdiendo su salud y que te encuentras completamente o te sientes completamente solo ante lo que está sucediendo. La encarnación de Jesucristo está mostrando que el otro importa. ¿Y por qué el otro importa para Jesús? Porque cuando Él pisa esta tierra, en la llamada Tierra Santa, Jesús se da cuenta que hay una situación que Él ya sabía desde antes de tomar cuerpo humano. Y es la situación de que había una élite judía, gobernante, discriminadora, segregacionista, fundamentalista, que había limitado, juzgado y prejuiciado a todos aquellos que no entraban en el esquema, en el contexto y en el constructo de lo que ellos irán llamando la santidad o el acercamiento a Dios. La religión judía, encabezada por fariseos, saduceos y muchas otras más sectas desprendidas de la ley toránica, la ley mosaica, establecerá una división entre los aceptados por Dios y los rechazados por Dios. Ellos irán tomando la batuta de quiénes son los que merecen estar cerca de Dios y los que no merecen ni siquiera mencionar su nombre. ¿Quiénes serán estos? Aquellos que alcanzarán un estatus económico, pero también un estatus moral, porque para el judaísmo no importaba que una persona tuviera estatus económico, si no tenía una vida moral, un desempeño, un buen ejemplo, o lo que como el cristianismo lo llamará posteriormente un buen testimonio, entonces será objeto de rechazo, objeto de prejuicio y objeto de señalamiento por parte de aquellos que dirán al pueblo: nosotros tenemos el dedo señalador de Dios y nosotros decidimos quién vive y quién muere. Cuando Jesús pisa a la Tierra Santa se da cuenta de la corrupción de esta religión judía dominada por un grupo de personas que más que sacerdotes o escribas parecen el lobby del empuje, del rechazo, de la ultraortodoxia que va discriminando y diseminando ideas en el pueblo acerca de que pues Dios solo va a aceptar a ciertas personas que se parezcan a ellos. Y entonces tenemos un Israel, una comunidad judía o hebrea que estará totalmente dividida entre aquellos que son los rechazados y aquellos que son los aceptados. ¿A quiénes se acerca Jesús, mi querido radioescucha? Se acerca a aquel que la religión no perdonó, aquel al que la religión no arropó, aquel al que la religión rechazó y señaló. Pensemos en Nicodemo, un hombre con dinero, pero rechazado y despreciado por la sociedad, porque no entraba dentro del statu quo construido por la mentalidad y la imaginación de los escribas y de los fariseos, que dominaban el dogma, que tomaban el dogma como algo ultra sagradísimo y que se terminaron olvidando del autor del dogma. Pensemos en Mateo el publicano, que el mismo Mateo en su carta, en su evangelio del apóstol San Mateo, él mismo menciona, para no olvidar sus orígenes y el rechazo que la sociedad sentía sobre él. Él mismo, cuando habla de sí mismo en la epístola de San Mateo, dice, en el evangelio de San Mateo, dice San Mateo el publicano, porque eso era lo que rechazaban los escribas, los fariseos, aquellos que tenían el poder de la autoridad divina, de la interpretación de la ley, aquellos que cerraban
con un palmo de narices en la puerta a los que no entraban y no encajaban dentro del núcleo social que ellos mismos habían establecido. Nicodemo, Mateo, el centurión, todos ellos eran rechazados por la religión, aceptados por Jesús. La adúltera, el fornicario, el ladrón, el mentiroso, el pobre, el rico ambicioso, todos aquellos que no entraban en el corral y la borregada de la religión son aquellos a los que Jesús se acercó, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Entre quiénes? Entre aquellos que no encajan en el dogma, entre aquellos que no están en el corral de los aceptados por la construcción religiosa de los hombres, de seres humanos que se dicen ser, que se dicen creer y que se dicen detentar la autoridad y el poder divino. Jesús vino con el objetivo de agarrar a patadas todos los dogmas construidos por la religión hebrea. Por eso, el Sermón del Monte, aunque no lo entendemos desde nuestro contexto occidental, moderno y contemporáneo, el Sermón del Monte representó una cachetada terrible, una esfera de demolición para todo aquello que el judaísmo había asegurado. Porque una aseveración tal como bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, es algo que el judaísmo no aceptaba. Como los pobres, decían los ultraortodoxos judíos, ¿cómo los pobres van a ser parte del reino si está establecido en las Escrituras que el que prospera es el porque está cerca del reino de Dios? ¿Cómo vamos a poner la otra mejilla si la ley de Moisés nos enseñó ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo que mansos? ¿Cómo que vamos a ser mansos y que ellos heredarán la tierra si la tradición hebrea nos ha enseñado que esta tierra santa y palestina se conquistó con sangre y fuego? Jesús vino a enseñar con su vida lo que representaba la verdadera esencia de la ley. Y la verdadera esencia de la ley, por eso Él la resumió en: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué Jesús establece que el prójimo es importante? ¿Por qué Jesús dice que el otro, el que está cerca de mí, es importante? Porque la religión judía creyó que estar cerca del reino de Dios era solamente amar a Dios y odiar al vecino. Pero Jesús dice: no, amarás al Señor tu Dios de la misma manera en que vas a amar al prójimo, en la misma manera en que te vas a amar a ti mismo. El otro importa, y para Jesús importa. Muy seguramente tú has sentido que eres un rechazado del dogma religioso, que por un error que cometiste o por una falta, y aun cuando te arrepentiste dentro de la estructura religiosa y bajo las normas de penitencia exigidas por la religión, aún así sientes el peso de la culpa, el peso del rechazo, el peso del señalamiento y del estigma. Hoy te quiero invitar a que nos acerquemos a Jesús, porque a Jesús, mi estimado escucha, lo han pintado de muchas formas. Lo han pintado con un rostro soberanamente divino, el cual pasa desapercibido para aquellos que han cometido errores, porque es demasiado divino y demasiado elevada la imagen que han construido. Para otros, Jesús es un simple humano que no representa la más mínima atención, porque para algunos, y muy respetable su óptica, Jesús será simplemente menos que Dios y más que un ángel.
Pero para el Jesús de la Biblia, o para la Biblia, Jesús será aquel que se hizo hombre. Muy seguramente lo que nos han enseñado de un Jesús elevado, supremamente elevado, o de un Jesús extraordinariamente rebajado, deslactosado, desdivinizado, no sea lo que Jesús realmente quiere que conozcamos de Él. Él quiere que sepamos, 1, que Él es Dios; 2, que Él se hizo carne, y que su verdadera imagen está resumida en aquella frase cuando dijo: vengan a mí, porque los que vienen a mí, de ninguna manera los echo fuera. Quizás tú eres de aquellos que fueron rechazados por la imagen construida de una religión que te decía que Jesús es demasiado elevado como para poder alcanzarlo y que tienes que tener una vida absolutamente moral. Tal vez tú te sientes insatisfecho porque te han mostrado que Jesús, al final de cuentas, solo era un profeta y que no mucho puede hacer por nosotros. Hoy te invito a que te acerques al Jesús de la Biblia sin dogma, sin filtros, y que le pidas que te acepte si tú te has sentido rechazado y olvidado por las estructuras religiosas. Oremos juntos. Señor Jesús, yo te reconozco como el Dios, el Salvador y aquel que se hizo hombre y que tomó forma humana. Y te agradezco porque lo hiciste. Te pido, Señor Jesús, que entres a mi vida. Reconozco que en tu estado como ser humano moriste y también resucitaste. Y resucitaste no para juzgarnos ni para rechazarnos. Resucitaste, Señor Jesús, con el propósito de acercar a todos aquellos que eran rechazados por la religión a ti. Porque si algo eres, Señor Jesús, es que no eres una persona religiosa. Te pido que me aceptes y me recibas, Señor Jesús, que me permitas estar cerca de ti y conocerte, tal y como eres. Tú que te hiciste hombre sabes por lo que estoy pasando. Y no solo lo sabes, me entiendes. Tal vez a mi mente le cuesta trabajo aceptar o asimilar. Que tú entiendes. Pero hoy, en un acto de fe, acepto y asimilo, en este acto de fe, que tú sabes por lo que estoy pasando y que me entiendes perfectamente y que no puedo esperar que alguien más me entienda porque solo tú y yo sabemos por lo que estamos pasando. Recíbeme y ayúdame a conocerte más. Quiero conocerte más a ti, Señor Jesús, que te hiciste carne. Amén. Mi querido escucha, si este episodio resultó ser benéfico para ti, compártelo también con alguien que necesite escuchar este mensaje. Te invito a que cada semana estemos escuchando un mensaje de una fe sin filtros y una Biblia sin dogma. Muchas gracias y hasta la próxima.